Hola, bienvenidos a su conferencia. Es arquitectura de computadora. Me estaba adelantando. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es el de arquitectura de computadoras. Como bien saben, mi nombre es Rosario Ferrer y yo soy la docente responsable de esta materia. ¿Qué es lo que veremos hoy? Vamos a ver una introducción a la arquitectura de las computadoras. Vamos a ver las cualidades, características y componentes de la unidad central de procesamiento, la generación de las computadoras y sobre todo dispositivos de entrada y salida. Primero que nada, me gustaría dejar muy claro o repasar el objetivo general de la asignatura. ¿Cuál es? Es analizar la arquitectura de un microprocesador y de una microcomputadora, de manera que puedan determinar las diferentes capacidades existentes entre varias microcomputadoras, seleccionando la arquitectura de computadoras más apropiadas para una aplicación específica. Para lo cual, pues bueno, debemos de conocer su arquitectura y definir o saber bien identificar sus componentes y sus funcionalidades. La introducción a la arquitectura de computadoras. Dice, el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema que conforma una computadora, es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso, es decir, el CPU, trabaja internamente y accede a las direcciones de la memoria. Es decir, ahorita en lo que nos vamos a enfocar, por fuera las podemos ver idénticas, ¿no? Pero justamente es eso, poder diferenciar o analizar el funcionamiento de cada una. En la arquitectura de von Neumann, dice, es un diseño que usa una memoria para almacenar instrucciones y datos. Este tipo de máquina es la implementación de máquina de Turing y la visión de una arquitectura secuencial en lugar de paralela. Es decir, aquí terminamos uno, después otro, va en secuencia, en lugar de hacer trabajo en paralelo. Con este modelo surge el concepto de programa almacenado, por el cual se les conoce a las computadoras de este tipo también. Pero aquí vienen las desventajas, aquí vienen los problemas que encontramos con este tipo de arquitecturas. Dice, la separación de la memoria y la CPU acarreó un problema denominado Neumann bottleneck, cuello de botella. Esto se debe a que la cantidad de datos que pasa entre estos dos elementos difiere mucho en tiempo con las velocidades de ellos, por lo que la CPU puede permanecer ociosa. Aquí vemos el diagrama de bloques de la arquitectura de von Neumann. En el procesador tenemos la unidad de control, la unidad lógica aritmética y los registros. Y tenemos un bus principal. Memoria principal almacena los programas y los datos. Y tenemos otro de entrada y salida. Esto genera justamente un cuello de botella. ¿Qué pasa en la arquitectura de Harvard? Al igual que en la arquitectura de von Neumann, el programa se almacena como un código numérico en la memoria.
pero no en el mismo espacio de memoria ni en el mismo formato de datos. Por ejemplo, se pueden almacenar las instrucciones en 12 bits en la memoria de un programa, mientras los datos se almacenan en 8 bits en una memoria aparte. No se va a guardar en el mismo lugar los datos y las instrucciones. El hecho de tener un bus separado para el programa y otro dato y otro para los datos permite que sea el código de operación de una instrucción. Al mismo tiempo se lee la memoria de datos los operados en la instrucción previa. Es decir, aquí ya eliminamos la ociosidad, ¿no? Al mismo tiempo que está aquí leyendo la memoria del programa, está con los datos y está con entrada y salida, con el almacenamiento y entrada y salida de datos. ¿Cuáles son las arquitecturas segmentadas o con segmentación del cauce? Buscan mejorar el desempeño realizado paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. El procesador se divide en varias unidades funcionales independientemente y se dividen entre ellas el procesamiento de las instrucciones. Aquí tenemos una cola de instrucciones. Aquí en el bloque podemos ver la comunicación entre las unidades de un procesador con segmentación de cauce. Esto es, trabaja en paralelo ya con varias etapas del ciclo de instrucción. Bueno, eso es en general cómo fue un poquito la evolución de la arquitectura. Ahora vamos a ver la unidad central de procesamiento. Vamos a revisar un poco lo que son el análisis o hacer el análisis de los componentes. Para empezar, ¿qué es el CPU? Es la unidad central del sistema donde se alojan los componentes y circuitería que van a realizar las tareas fundamentales de la computadora. Tienen como función principal la ejecución de un programa acorde a la aplicación del mismo. Un programa es un conjunto de instrucciones almacenadas de acuerdo al orden en que deben ejecutarse. Aquí tenemos el ciclo de la instrucción, ¿sí? Búsqueda de la instrucción, decodificación de la misma y ejecución, y así se va a ir. Instrucción, por eso es el ciclo. Primero la busca, luego la decodifica y por último la ejecuta. ¿Qué es la placa principal? Como bien lo pueden ver en su imagen, dice, es una placa con un circuito impreso donde se conectan los elementos básicos de la computadora, el microprocesador, el bus y todo o parte de la memoria principal. En algunos lugares también aparece denominada como la placa base o placa madre. Creo que la mayoría es así la tarjeta madre, ¿no? Así la conocen. Aquí es donde va todo el cablerío y todo lo del CPU, toda la parte física va intercomunicada a través de esta placa. Es la base de toda la circuitería y todos los cables y todo lo que le podemos encontrar dentro del CPU tienen que ir conectados en esta placa. Aquí vemos que tiene el espacio para el chipset, para los conectores USB, que es donde conectamos los dispositivos externos, conector eléctrico, las ranuras para las memorias, conector disquera, la pila y todas la BIOS y todas las demás ranuras que necesitamos para interconectar nuestros componentes. Dice, microprocesador central o unidad central de procesamiento. Es el elemento fundamental de la computadora. El microprocesador va a ocuparse de la ejecución de las órdenes de comandos, los cálculos matemáticos solicitados por las referidas órdenes y el manejo de los datos asociados de los cálculos. Es el que hace el trabajo duro.
¿Qué es el bus? Es un circuito que conecta el procesador central de todo el resto de los componentes de la computadora. El bus sirve para que llegue al procesador de información y las solicitudes de trabajo desde el exterior y envíe hacia afuera los resultados de trabajo realizado. Coloquialmente o comúnmente lo dirían varios compañeros y varios alumnos, es los cables. La memoria principal. Dice, es la zona de trabajo donde la computadora va a almacenar temporalmente las órdenes a ejecutar y los datos se deberán manipular estas órdenes. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería el dispositivo en físico. Ok, vamos a pasar un poco a la generación de las computadoras. Antes de ahondar un poquito, me gustaría que revisáramos este video. Es un video muy cortito, pero creo que aquí nos da la pauta para poder platicar sobre las generaciones. Es un resumen de esto. Bueno, como bien se pudo observar en el video, nos habla desde que empezaron con las válvulas de vacío, los tubos de vacío, que fue la primera generación. Para esto, a mí siempre me gusta remarcar de que no hay una clasificación general o establecida o única, una clasificación, una de computadores. Los autores las diferencian de acuerdo a la capacidad con la que éstas trabajaban. ¿Por qué?
Hay quien las puede clasificar por tamaños, hay quien las puede clasificar como el ejemplo que vimos, que es por ejecución de trabajo, ¿no? Vale la pena mencionar que la primer máquina, que fue la máquina analítica de Charles Babbage, era solamente el engranaje, era solamente fierros, que no llegó a ser funcional. ¿Por qué? Porque le faltaba la parte lógica, ¿sí? Era toda una habitación aparte, era costosísimo, no se tenían los componentes en primer lugar, y era costosísimo el mantenimiento de esta. ¿Por qué? Porque necesitaba toda una habitación. Porque se sobrecalentaba, eran demasiados fierros. Entonces, ¿qué pasa cuando se tenía primero todo el engranaje? Ah, bueno, aparece una mujer llamada Ada Lovelace. Ada Lovelace es considerada la primera programadora del mundo. Y muchos se van a preguntar, ¿y cómo es que se considera la primera programadora si no había computadoras? Porque ella desarrolla toda esta lógica que lleva ahora a la creación de software, que son los algoritmos. Un algoritmo es una instrucción ordenada y finita para resolver algún problema o para ejecutar algún trabajo. Es una serie de pasos. Entonces, ella trabajó sobre esa parte de la lógica, de cómo podríamos aprovechar esa máquina y esos engranajes para que pudieran llegar a ser pudiera llegar a ser una computadora. ¿Ok? Así es como llegó la parte lógica a esa estructura física. La primera generación, como vimos aquí, surgen las válvulas de vacío o los tubos de vacío. Después, y era una habitación para una máquina, ¿no? En la segunda generación, cuando llegan los transistores, aparece también el sistema operativo. Es decir, ya podíamos hacer más de una sola tarea o más de una sola cosa en la computadora. ¿Por qué? En la primera, ¿qué era lo único que podíamos hacer? Cálculos. A partir de la segunda generación ya teníamos el trabajo en paralelo y es cuando surgen las computadoras personales. Perdón. En la tercera generación, bueno, aparecen los microprocesadores. Otra cosa, se me estaba pasando. No solamente, al ir evolucionando cada generación de computadoras, no solamente se iba haciendo mucho más potente, sino que era un trabajo a la par. Iba siendo más potente, su tamaño se iba reduciendo considerablemente. Por lo tanto, su costo era mucho más accesible. Iba siendo mucho más accesible. Imagínense, pues todo era ganar, ganar, ¿no? Más potente, más rápida, no se sobrecalentaba, ya había computadoras personales, no solamente me servía para cálculos, yo ya puedo hacer una infinidad ahí de trabajos. Y su tamaño era mucho menor. Entonces, esto fue la evolución, donde entre cada vez fueran siendo más pequeñas, eran más potentes y sobre todo más accesibles. Aquí tenemos un mapa conceptual sobre la computadora. Aquí tenemos, bueno, su evolución, lo que ahorita estábamos platicando, que es la generación de computadoras, que fue la primera, lo de los tubos de vacío o las válvulas, bulbos de vacío, que estaban fabricados con fibra de vidrio. La segunda, que son los transistores, donde aparece ya un sistema operativo, donde había ya un trabajo paralelo, donde estaba la multitarea, es decir, podemos hacer más de una sola cosa a la vez. Yo aquí tengo mi presentación abierta, tengo el Office, tengo un navegador, tengo ejecutándose algún audio, entonces eso es trabajar en paralelo. La tercera generación son circuitos integrados. La cuarta son los procesadores.
Algunos autores ya incluso llegan a manejar la quinta como la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque también ya es otro desarrollo y otro tipo de computación. Ya algunos autores, por eso les decía, no hay una clasificación única ni de generación de computadoras. Hay quien marca también la inteligencia artificial, la computación cuántica y a manera personal. Para mí, la pandemia nos obligó a todos a que hubiera una generación diferente o una generación nueva. No tanto en el aspecto de que hayan evolucionado los dispositivos. Creo que va más enfocado al uso que todo mundo o que en general le pudimos hacer. Porque yo creo que si ustedes hacen memoria, antes de la pandemia yo conocía mucha gente que decía el teléfono es para llamadas o para mensajes o para sacarle un video al sobrino, al hijo. Sin embargo, a raíz de la cuarentena nos vimos obligados a utilizar dispositivos de manera esencial, fundamental para todo. Los trabajos trabaja desde casa, pero videollamadas, recibe llamadas, levanta informes, levanta incidencias, las evidencias de las escuelas, mándenme todo a través del WhatsApp, los que tenían acceso a internet a través de un Classroom. Entonces, en cuanto a la utilización o al entorno tecnológico, me queda claro que hay una nueva generación y no en cuanto a desarrollo, sino en cuanto al uso que ahora ya le estamos dando a las computadoras. Así como vimos de manera secuencial a cómo fue el trabajo en paralelo, pues queda claro que también todos aprendimos algo, todos aprendimos a utilizar herramientas que no las teníamos consideradas como parte de nuestra vida laboral o como parte de mis actividades. Entonces, yo creo que además de esta cuarta, pues sí vale la pena considerar lo que ya algunos autores manejan, que es la inteligencia artificial, la robótica y la computación cuántica. Y bueno, su maestra piensa que a raíz de la pandemia, pues hay una más. Se conforman ¿por qué? Por software y por hardware. Vale la pena mencionar que hardware no solo es la parte física, es toda aquella estructura que sí que puede ser tangible, con la que puedo interactuar. Y vale la pena aclarar que no podemos prescindir de ellos. Yo no puedo prescindir de mi sistema, de mi software y de mi hardware. ¿Por qué? Supongamos de un celular. Si tengo todos mis programas actualizados, todo mi sistema operativo actualizado, y yo quiero entrar, por ejemplo, a un WhatsApp, pero quisiera tocarlo, no lo puedo tocar. Necesito, lo que estaría tocando todo el tiempo es la pantalla de mi celular, del dispositivo físico. Es con lo que voy a interactuar. Sin embargo, así mi teléfono esté completo, esté al 100, no se me ha caído, no se me ha mojado, no le ha pasado absolutamente nada. Pero mi sistema operativo, Android, iOS, bueno, en Android, por ejemplo, deja de actualizarse, deja de cargar, genera un error, igual no voy a poder acceder a los datos de mi teléfono, excepto los que tengan una nube, ¿no? Pero todo lo que tenga, local, reservado en mi celular, no va a haber manera de que yo accese. Es decir, no puedo prescindir de uno. No sabemos a dónde va a parar esta evolución, no sabemos dónde cambie dónde pare la evolución tecnológica.
Sin embargo, algo que tenemos muy en claro es que la parte física y la parte lógica y los programas siempre tendrán que ir ligados. No puedo prescindir de uno. Para que algo sea funcional necesitamos los dos. ¿Ok? Dentro del hardware tenemos dispositivos de entrada y salida y también de memoria, que ahorita los vamos a ver más adelante. Software. Aquí me gusta aclarar dos cosas. Tenemos dentro del software, ya dijimos, bueno, son los programas, de la parte lógica, pero se divide en dos grandes ramas. Uno, el software de aplicación y el sistema operativo. ¿Cuál es la diferencia? El sistema operativo es necesario para que el dispositivo funcione. Si se genera una falla en no hay manera de que mi dispositivo físico funcione, porque requiere ese sistema para arrancar. Si ustedes han formateado o les ha cargado un Windows, por ejemplo, en la computadora, si no tiene Windows, no hay manera de que yo entre a la computadora o trabaje con la computadora. Digo, Windows puede ser Ubuntu, el sistema operativo que ustedes quieran. Si no funciona, no hay manera de que yo utilice mi computadora. Si mi celular se descompone, estaba actualizando y algo generó un error y ya no me carga el Android, ya no hay manera de que yo pueda accesar a mi dispositivo. Y el software, a diferencia de un software de aplicación, que son los programas que pueden o no estar dentro de un dispositivo, por ejemplo, en el celular, para que conceptualicen un poquito. Si se me borra el Facebook, si se me borra el WhatsApp, si se me borra el Instagram, si se me borra alguna aplicación que tenga, no pasa nada. Puedo perder datos y puedo perder información, eso queda claro. Sin embargo, la funcionalidad no se va a alterar por nada. Entonces, ¿qué pasa? Tendré que volver a instalar. Lo que se puede perder es información, pero de funcionalidad no se va a perder absolutamente nada. Lo mismo pasa en una computadora. Tenemos Windows, tenemos, por algo se caducó, se venció la licencia de Office, entonces ya no tengo Excel, ya no tengo PowerPoint, ya no tengo Word, pero ¿qué creen? La computadora va a seguir funcionando igual. ¿Qué necesito? Instalarle. Eso se llama software de aplicación o los programas como tal, que esa es la gran diferencia entre un sistema operativo y un software de aplicación. En el software se emplean los códigos de texto para comunicarse con tipos de microprocesadores. Y el hardware, bueno, ya vimos que se clasifica en dispositivos de entrada y salida, memoria interna y externa. Y bueno, ya vimos un poquito de la arquitectura de von Neumann. Hardware y software. Entrada, procesamiento, salida y almacenamiento. Y software, los sistemas operativos y el software de aplicación, que ya lo vimos, ¿no? Uno es necesario para que funcione el dispositivo, el software operativo, y el software de aplicación puede o no puede estar. Dentro del hardware tenemos los de entrada, que nos permiten introducir la información a la computadora o a mi dispositivo. Los de procesamiento, pues bueno, es el CPU. De salida serían los que me permiten, ahorita vemos los ejemplos, los dispositivos que me permiten obtener o leer la información que contiene mi dispositivo. Y otros que serían los de almacenamiento. Aquí vemos la clasificación. De entrada, ¿con qué le puedo introducir información? Con un teclado, con un lápiz óptico, con una cámara, con un lector de disco, con un micrófono, con un código de barras, con el mouse. Al darle alguna instrucción, estoy generando una introducción de información. Las hojas físicas, ¿cómo las puedo pasar a la computadora? Pues bueno, a través de un escáner.
En los dispositivos de salida, todo aquello que me permite obtener la información que contiene mi dispositivo, que contiene mi computadora. La inversa de pasar lo físico a digital, que sería el escáner, pues ahora es la impresora, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esta presentación, obtenerla en físico? Pues hay que imprimir. El monitor me permite visualizar la información. Las bocinas o autoparlantes, como algunos lo conocen, me permite el poder escuchar los audios. Igual la diadema. Y tenemos dispositivos mixtos, entrada y salida. Por ejemplo, un monitor táctil o touch me va a permitir accesar información, pero al mismo tiempo me va a permitir visualizarla. Es decir, por eso se le llama dispositivo mixto de entrada y salida. Un multifuncional, pues bueno, me permite ambas cosas, escanear para introducir la información, imprimir para sacarla de mi dispositivo. Lo puedo guardar directamente ahí. Una USB. Bueno, aquí vemos un poquito. Los primeros dispositivos de memoria había unos disquetes que eran disquetes 5 1/4, que a mí no me tocaron. De 5 1/4 que te permitía guardar muy poco información. Después llega el de 3,5, que ya era un disquete mucho más pequeñito, como el tamaño de un post-it grande, mucho más pequeñito, pero que contenía o que tenía más espacio para poder almacenar. Pero era muy fácil que se averiaran. O luego en los lectores se atoraba. Tenía una plaquita metálica que se recorría para que el lector pudiera leer en la cinta magnética. Pero se atoraba, entonces, pues, seguido se estaba borrando la información, se estaba echando. Después llegan los CDs, aquí tenemos una imagen, que obviamente su capacidad de almacenamiento era mucho mayor. Y yo siempre les he dicho, sin el afán de menospreciar la música, pero fue un boom con la música, especialmente porque fue cuando podían tener sus discos MP3, que tenían muchísimas canciones. Entonces, ahí fue, y creo que hasta la fecha, ¿no? Se siguen utilizando. Pero bueno, porque tenía mucho más espacio y duraba más y era más fácil conservar la información en un CD. Pero ¿qué creen? Luego también se rayaban y ya no nos leía. Y ayer ya perdimos la información. Después llegan las USBs. USBs me permite tanto introducir, digo también el CD o este tipo de memorias de almacenamiento, me permitían introducir información a mi computadora y después obtener. Con la USB era más fácil. Y digo era y hablo en tiempo pasado, porque realmente ya están quedando en tiempo pasado. ¿Qué pasaba? Si la memoria se te caía el agua, si se te olvidaba en el pantalón y lo lavabas por error, si se te olvidaba el día que tenías que exponer, el día que tenías que presentar un trabajo, de verdad era un martirio. El día de hoy lo que se usa es la nube, el espacio en internet. Ya todo es ponlo en el drive, porque además de que te olvidas de estar dependiendo de algún dispositivo físico, puedes accesar desde cualquier computadora, desde cualquier celular. La única reserva es que, bueno, tendrías que tener acceso a internet, pero así es como ha ido evolucionando. Y bueno, las antenas de red para la recepción de internet o de servicio de internet. A lo mejor me fui muy rápido. Quería tener algo muy sintetizado para abarcar más temas. De todas formas, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, creo que he visto que no han tenido ningún problema en la plataforma al subir sus productos.
Sin embargo, si hubiera alguna duda con algún tema o para complementar algún producto, quiero recordarles que estoy pendiente, que estoy a sus órdenes, tanto en la plataforma como en mi correo, que es rferrer@unisam.edu.mx. Allí estoy pendiente para lo que ustedes necesiten. Necesitan aclarar, tienen problemas con algún producto y no lo pueden hacer a través de la plataforma, no pasa nada. Me mandan un correo y ahí me pongo en contacto con ustedes y resolvemos juntos. Bueno, si no hay más, no más que decir, doy por concluida la sesión. Quiero reiterarle mi agradecimiento y recordarles mi nombre. Yo soy la maestra Rosario Ferrer Quirós y soy la docente en línea y estoy para apoyarles y servirles en esta asignatura.